Este es el puente que nos separa de la civilización para ahora sí adentrarnos a buscar la tribu en la montaña. Amarra con trapo para que cucaracha no entre. Por eso es que las casas son levantadas. Además me imagino también que para cuidarse de animales como las serpientes, o de que no vaya a venir un puma y se tope con la entrada de su casa así de repente. Amigos, vamos a tener que fabricar nuestro propio medio de transporte para poder salir de aquí. Isaskena Yamipa Namus Bribri. En palabras cristianas, buenos días, tardes o noches, jaguares bribris, espero que estén súper bien. El día de hoy seguimos internados en las montañas de Talamanca para traerles la segunda parte del video anterior. Un video en el que nos adentramos en el territorio indígena de Talamanca. Conocimos a Dani, después Dani nos llevó con una tribu donde vive gran parte de su familia. Visitamos el templo, aprendimos diferentes cosas acerca de los bribris, convivimos con ellos y pasamos muchísimas experiencias. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver y luego vuelvan a este video. Y ahora aquí, que es cerca de donde acabamos el video anterior, aquí ya tenemos varias horas dentro de la montaña buscando la casa de una persona que nos va a recibir, y ahí vamos a ver cómo se vivía básicamente hace cientos de años, o al menos lo más cercano a eso, porque son casas completamente alejadas de la civilización que mantienen las formas de vivir de sus ancestros. Entonces vamos a aprender un montón de cosas, vamos a ver cómo es la vida de esta familia en la montaña. Como pueden ver, aquí ya estamos bien arriba, al frente tenemos el valle de Talamanca, y voy a ver si con el pulpo les puedo mostrar diferentes casas que se ven aquí arriba. Hay casas muy separadas una de la otra, en lomas, en puntos muy altos, que se ven muy interesante, llama mucho la atención. Entonces arranquemos con la aventura de hoy. Amigos, ahora sí vamos a cruzar el río. De ahí tenemos que caminar varios kilómetros para llegar a la tribu. Y vean qué tuanis está este lugar. Está grandísimo este puente. El río está bastante lleno, es bastante grande, y está muy tuanis esta pasada. Por cierto, si ven algo raro aquí, no crean que llevo una cabra. Esto que llevo aquí es la cama. Ahí es donde tengo que dormir el día de hoy. Señoras y señores, aquí sí es cierto que nos vamos internando en la montaña. No sé si en la cámara se ve lo inclinado que está este lugar, pero es un barrial bastante inclinado. Tenemos ya varios ratos caminando hacia adentro de la montaña y todavía nos falta para llegar. Aquí en la montaña nos va a recibir un señor que nos abrió las puertas de su casa, pero no sabemos si es esta que está aquí, porque él ahorita no está, lo encontramos allá abajo y nos dijo que ya casi subía. No sabemos si esta casa que está atrás es la casa de él, pero igual vean qué interesante, aquí vive gente. Y vean el estilo de esta casa, es madera bastante levantada del suelo, todo es de madera, el techo es de palma. Esta es la entrada principal de la casa en teoría, y así es como se ve esta casa por dentro. Esta casa está más o menos a una hora bosque adentro. Ustedes vieron el camino, está horrible, descomunicada de todo, aquí no hay ni electricidad, y vean la condición en la que vive aquí. Al parecer aquí me estoy encontrando que aquí es donde lavan la ropa, con un bambú sacan un chorrito de agua de esta quebrada que va por aquí, y en esas tablas lavan la ropa. Amigos, subiendo y subiendo más en la montaña. Nos acabamos de encontrar una casita aquí arriba. Como les dije, ellos no tienen acceso a los servicios básicos, que son luz y agua potable. Entonces el agua que ellos toman es agua que viene de nacientes. Por ejemplo, aquí pusieron un tubo para que venga un poquito más limpia, para no agarrarla directamente de las piedras. Y nosotros ya nos estamos quedando sin agua, entonces tenemos que cargar agua aquí. Amigos, sinceramente no sé ya cuántas horas tenemos, cuántos kilómetros hemos caminado. Ya perdí la cuenta, pero no he grabado mucho del camino porque se pone complicado.
Antes iba grabando, casi me caigo. Como pueden ver, es un camino de barro rojo bastante resbaloso. Y en algunas partes, si me resbalo, no sé si me pueda matar, pero definitivamente si me resbalo, me puedo llevar un pichazo de aquellos. Entonces, yo creo que ya estamos cerca, no sé. Esperemos que sí. Te quedan ganas de llorar de la felicidad. Señoras y señores que me están viendo en este momento, me complace decirles que finalmente llegamos al lugar donde nos van a recibir por aquí. Vamos a ver un montón de cosas. Entonces vamos a acomodarnos y arrancamos para que vean bien todo este lugar, toda esta zona, todo lo que hay por aquí. Y tantas dudas, tantas cosas que se dicen, hoy las vamos a esclarecer. Amigos, antes de iniciar por el tour, por esta casa, antes de empezar a ver cómo viven aquí, hay varias cosas que me gustaría contarles para que entren en contexto, para que entiendan un poco más la vida de los indígenas aquí en este país. En específico la vida de los bribris, porque cada grupo se maneja un poquito diferente, pero en general los rigen las mismas leyes y demás que les voy a contar aquí. Lo que les voy a decir no tiene por qué ser la verdad absoluta ni mucho menos, es simplemente lo que he visto, lo que he hablado con los indios que he estado conviviendo y demás. Entonces lo primero, el tabú, la gran pregunta, ¿andan entaparrados sí o no? No, brothers. En Costa Rica ya eso no se da, ya aquí los indios no andan en taparrabo, andan normal, ropa como ustedes y como yo. Sí hay lugares donde tal vez les toca cazar porque están internados días en la montaña. Por ejemplo, aquí hay una tribu en Telire para la que hay que caminar 5 días para llegar ahí. De hecho que ahí solo se sube un doctor como cada 6 meses y atiende una cantidad limitada de pacientes. Y ya, entonces probablemente ellos sí tengan que cazar y que hacer cosas que sí se hacían así muchísimo. Pero lo común, incluso aquí en este lugar que está horas adentro en la montaña, es que aquí tienen sus terrenos en los que tienen banano, cacao, diferentes siembras. Y de vez en cuando bajan y suben cosas como aceite, sal y cosillas así. Lo segundo es que los indígenas tienen unas leyes un poquito diferentes a las de nosotros, principalmente en materia del terreno. Ellos no son dueños de ninguna parcela, por decirlo así, sino que el gobierno decretó que una asociación dirige a todos los indígenas, es dueña de un territorio. En general, todo el territorio les pertenece, pero ningún terreno en específico es de nadie. No sé si me explico. Eso hace que ellos no puedan adquirir hipotecas. Entonces tiene sus pros y sus contras también. Y algunos de sus beneficios es que ellos no pagan impuesto sobre las propiedades que tienen. Y en los servicios básicos les dan como la tarifa básica. De agua pagan como 1000 colones y de electricidad también es una tarifa muy baja. Pero obviamente si ponen, qué sé yo, un negocio, un supermercado dentro del territorio indígena, sí paga impuestos y todo normal. Según lo que escuché y lo que hablé con diferentes indígenas, se da mucho el problema de que la asociación está formada por indígenas, no saben controlar cantidades grandes de dinero. Y no sé si ustedes conocen el negocio de la venta de carbono, pero aquí estas reservas, que son reservas, son bosques, son 49,000 hectáreas de bosque, es demasiado. Vende oxígeno, lo pueden buscar en Google para que entiendan bien eso. Básicamente venden oxígeno a empresas de Europa y de Estados Unidos y reciben incluso hasta miles de millones. Entonces, las personas que están en la asociación y no saben controlar esa cantidad de dinero caen en la corrupción. Entonces se enriquecen ellas y no favorecen el progreso del pueblo en general. Como les digo, eso es lo que estuve escuchando y lo que estuve hablando por aquí. Nada más se los comento para que ustedes formen su opinión, escuchen opiniones en otras partes y se hagan una idea. También ellos tienen acceso a la educación. De hecho, eso es algo que ha hecho muy bien el gobierno. Aquí esta imagen que están viendo es de una escuela que hay justamente donde empezamos a subir. Es una escuela nueva, una súper buena estructura, es una muy buena escuela. Entonces por esa parte sí están cubiertos y en la medicina también. Ellos tienen acceso al servicio de salud, tienen una clínica allá abajo donde nosotros estábamos, pero como les contaba, estos que viven a 5 días en la montaña sí solo tienen doctor como cada 6 meses aproximadamente. Luego otra cosa importante también es que al menos la idea que yo traía y que muchos de ustedes deben tener también es que si lastimosamente en la sociedad existe ese machismo que gracias a Dios se va quitando, pero todavía se ve en muchas familias. Yo pensaba
que aquí lo iba a encontrar a la 10, porque viven como se vivían hace años. Y resulta que no. Los bribri en específico son un grupo matriarcal. La mujer es la que hereda muchísimas cosas. La mujer es la que le hereda el apellido a los hijos. La mujer es la que hereda el clan, que eso es sumamente importante aquí. Y las mujeres y los hombres hacen exactamente lo mismo. Si el hombre va a ir a cazar, la mujer también va a ir a cazar. Si el hombre va a ir a cosechar, la mujer también va a cosechar. Hay igualdad en ese punto. Entonces me parece algo sumamente interesante, que no me esperaba, la verdad. Ahora sí, amigos, dicho esto, espero que ya estemos como bien en contexto. Vamos a empezar a ver este lugar donde nos vamos a quedar. Les voy a enseñar cómo es. Como pueden ver, esto es una choza. El techo es de palma suitá. Es una palma que es impermeable. El techo es todo así igual. Las paredes de la casa no son de madera. Esto es palma también. Es una palma que se llama chonta. Y el piso por dentro, que ya lo vamos a ir a ver también. Las bases de la casa son de madera y están bien separadas del suelo, porque abajo normalmente tienen animales. Por ejemplo, aquí nos encontramos estos cerditos. También hay gallinas caminando por ahí. Tienen encierros. Por eso es que las casas son levantadas. Además me imagino también que para cuidarse de animales como las serpientes, o de que no vaya a venir un puma y se tope con la entrada de su casa así de repente. Me imagino que eso también ayuda al estar aquí. Pues aquí lo que están haciendo es partiendo la leña que vamos a necesitar para encender el fuego, para cocinar. Ahora, una pregunta que ustedes estarán haciendo y que yo también me hacía es: ¿de qué viven? Porque nadie va a vivir de viento. Y es que aquí tienen siembras de todo. Aquí tienen plátanos, siembran el arroz, los frijoles, el maíz. Aquí cosechan prácticamente todo lo que se comen y bajan a comprar las cosas que definitivamente no se consiguen, como la sal, el azúcar, el aceite y cosas así. Y ahora aquí estamos ingresando en la choza para que la conozcan por dentro. Como pueden ver, es un lugar sumamente abierto aquí, cero preocupaciones de inseguridad. Además, me contaron que prácticamente siempre hay alguien en la casa, aunque salgan y demás. Casi siempre queda una persona por aquello. Como les comentaba, todas las estructuras son de madera, el techo es de palma y el piso también es de palma, es de esa palma que se llama chonta, no madera. Amigos, ahora aquí pasamos a la cocina. Aquí nos encontramos a Ivania, que es la hija de Moisés, el anfitrión que nos recibió aquí en la montaña, como pueden ver. De hecho, justamente Ivania está cocinando. Aquí se cocina con leña, 100% con leña. Aquí nada es eléctrico. Y yo me hago una pregunta que le quiero hacer a Ivania ahora que la tengo aquí. Y es: ¿cómo hacen para mantener los alimentos? ¿Los envuelven en algo? ¿Sí? ¿O cocinan lo del día a día? ¿Cómo hacen? Sí, del día a día cocinar, y en la tarde cocina, las 12 cocina y la mañana. ¿Cómo hacen para que se mantengan buenas? Amarra con trapo. Ajá. Para que cucaracha no entre. Amigos, ya me estuvo explicando un poquito mejor Ivania y me dice, ya más o menos le entendí, porque yo tenía esa duda. O sea, ¿cómo mantienen aquí las cosas si no hay refri? Aquí no hay electricidad. No. Entonces, lo que es carne, la carne de cerdo o de pollo o de lo que sea, lo hacen y se lo comen de una vez. Lo que hace, se come. Y lo que sobra, la carne que sobra, hay un proceso para la carne en la que agarran la carne fresca, la pasan por humo. No podría explicarles el proceso porque habría que verlo, pero la agarran y lo pasan por el humo de la leña hasta que quede seca, sellada. Y esa carne dura hasta una semana sin dañarse, ¿verdad? Y aquí lo que cocinan normalmente es arroz y frijoles. Van cocinando el arroz y los frijoles de hoy, y mañana de nuevo, y así cada día. Sí. Entonces van cocinando lo de cada día. O sea, ahorita está cocinando lo del almuerzo, se come, cocina la cena, se come, y así sucesivamente para que no se dañe la comida. Así es, ¿verdad, Ivania? Sí. No, muchísimas gracias, Ivania, por enseñarnos, por dejarnos entrar aquí, Bueno. y por recibirnos en su casa. Bueno. Gracias. Amigos, apenas les pude presentar esta casa y apenas llegamos porque se acaba de venir un aguacero y parece que va a llover fuerte. Estamos esperando que llegue Moisés, el anfitrión de la casa, para conocerlo, porque nosotros llegamos y las personas que están aquí no son antisociales para nada, pero son poco sociables, como que prefieren estar en sus cuartos. Tienen unos cuartos aquí a la par de la choza en la que estamos nosotros, entonces están ahí, pero son súper amables, nos han recibido súper bien, súper tuanis, simplemente como que evitan el trato. También está muy ligado a que aquí se habla poco el español. Aquí arriba
estas personas que viven aquí en la montaña prácticamente solo manejan el idioma bribri. Entonces, como vieron, de hecho ahorita Ivania, que nos ayudó ahí con unas tomas en la cocina, ella hablaba muy poco el español. Y así, los señores sí prácticamente no hablan el español, solo bribri. Y les quiero enseñar algo muy interesante que me topé por aquí. De hecho, está muy relacionado con algo que les enseñé en el video pasado de la primera parte. Entonces quiero que lo vean. Amigos, al igual que en el video pasado, quiero que vean esto y valoren lo privilegiados que somos. Este es el baño de esta casa. Para bañarse sacan agua de este tarro, se paran en esta piedra y se bañan aquí en este lugar. Amigos, aquí me vine a unas piedras gigantes que hay cerca de la choza en la que estamos, con vista a todo el valle de Talamanca. De verdad que está lindísimo este lugar. Y me vine para acá porque quiero contarles algo que conversé con un indígena, algo que me contó que me parece muy interesante. Y también quiero aprovechar para aclararles que cuando yo les muestro el baño, no se los muestro para decirles que pobrecitos los indígenas como viven aquí, ni mucho menos. En realidad ellos ese baño lo ven como un baño completamente normal aquí en la montaña. Entonces no lo hago para hablar mal de ellos, ni mucho menos, nada de eso. Es para que ustedes vean cómo se bañan aquí y para que valoren el súper baño de lujo que tienen en sus casas. Y lo otro que quiero contarles, que me parece súper interesante, se podría decir que triste al mismo tiempo, es que me contaba un indígena que los indígenas de por acá, de la montaña, los indígenas de aquí adentro le llaman, básicamente. A los indígenas de afuera se les dice a los que salen como a las cercanías, ya casi en los límites del territorio, donde ya no todos los días un perico interrumpe una grabación. Bueno, les decía que ellos les dicen los de afuera a los que están como más en contacto con la civilización, por decirlo así. Entonces, estos indígenas de adentro no tocan el tema de educación sexual, no tocan para nada el tema del sexo. La educación sexual es un tabú, es algo de lo que no se habla, y me contó que incluso si alguien lo menciona en determinada familia, como de aquí, que son muy cerradas, se podría decir, se puede armar un problema, las personas se enojan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los jovencitos de 15, 16 años se dan cuenta que tienen un miembro reproductor masculino que sirve para determinadas cosas, y las muchachitas también se dan cuenta que tienen sus órganos y demás, como nunca lo han conversado, nunca lo han hablado, empiezan a experimentar, a practicar el sexo, y ahí es donde quedan embarazadas a súper temprana edad. Hay niñas que quedan embarazadas a los 13 años por no haberlo hablado, por no conocer. Entonces es una parte muy triste, y eso es parte del por qué en estas aldeas, en estos pueblos que hemos visitado, se ve tanto chiquito. Aquí no lo he mostrado tanto, pero casi que a cualquier casa que usted llegue hay un montón de niños, y es porque desde muy temprana edad ya las mujeres quedan embarazadas. Luego, por otro lado, estando aquí en la montaña no hay mucho que hacer, no hay celulares, no hay televisión. Aquí no pierden el tiempo. Amigos, cambio de planes drástico. Y es que, de hecho, que venir aquí ni siquiera estaba planeado. Cuando yo hablé con Dani me ofreció el tour a las diferentes aldeas y demás. Pero cuando llegué aquí, le pedí que por favor me trajera a un lugar de la montaña, bien alejado. Entonces venir aquí no estaba en los planes. Y ahora... Y ahora, una vez que llegamos aquí, bueno... Nos vamos de aquí por dos cosas. Una, traíamos el plan de comprarles comida a ellos. Traíamos los ingredientes y las cosas para hacer un pollito, para hacer una sopita de pollo. Y así comprarle el pollo a alguien. Pero... estando aquí arriba nos dijeron que no tienen pollos para hacer sopa. Entonces primero no podemos comprar comida, pero ese no es tanto el problema como que el tiempo se está poniendo muy mal, y para salir de aquí tenemos que salir de una manera muy épica que espero mañana la puedan ver, y está completamente relacionada con el cauce del río. Entonces tenemos que bajar la montaña. Probablemente se nos haga de noche bajando, para ver qué va a pasar con el tiempo y para ver si podemos salir de aquí, como les digo, por el cauce del río. Amigos, a lo que entiendo ya salimos de la montaña. Aún estamos bastante lejos del otro lugar al que vamos a ir a dormir ahora, pero ya estamos abajo. No nos agarró de noche en la montaña, que es lo importante. Esto que están viendo aquí es una
pulpería súper pequeñita donde venden como lo básico: arroz, aceite, sal, harina y poquito de cosas más. La gente desde allá arriba baja si necesita algo de eso. Y hay un olor fuertísimo en el aire y me dijeron que es cacao que tienen secando o fermentando, algo así. Es aquí, esto de aquí. Todo esto que ven es cacao que tienen secando. Y ojo con este dato. Muy interesante ese dato. Ojo con el dato que les quería dar, y es que ese cacao aquí, mejor dicho, no vale nada. Eso lo venden a una empresa aquí, que esa empresa lo exporta a Suiza, Alemania y países europeos. Y allá me cuenta Dani que personas que han venido de Europa le han pasado fotos de un chocolate que dice chocolate de Talamanca, 65 euros. Estamos hablando aproximadamente de 40 rojos, una bolita de chocolate de este que aquí no vale nada. Amigos, en este momento estamos pasando por el puente milagroso, y es que este de aquí es el río que teníamos que cruzar para poder salir de ya del territorio en el que estábamos. Como pueden ver, está bastante lleno. El miedo de Dani era que normalmente este río se cruza caminando, hubiéramos tenido que pasarlo con el agua al pecho. Ahorita ya está bastante lleno, hubiera sido algo peligroso, y nos topamos con que construyeron un puente nuevo. Está completamente nuevo el puente milagroso, así se va a llamar de ahora en adelante, y pasamos sin ningún problema, sin ningún peligro. Amigos, aquí ya se nos hizo de noche en la casa de Justo, que nos tiene aquí. Nos recibió como reyes, nos dio un banquete básicamente. Nada más vean a Dani como quedó. Veanlo ahí ya, listo para dormir. Y estando aquí a las ya 9, 10 de la noche, qué mejor tema que hablar de las leyendas y de historias vividas por Bribris, incluso historias vividas por Dani, por Justo en esta zona. Entonces les voy a compartir unas aquí que están muy interesantes, y también les quiero contar algo que me parece interesantísimo, y es lo que hacen o lo que hacían con los muertos aquí en esta zona. Actualmente, si alguien muere, tiene que venir normal, como cualquier proceso, viene el OIJ, determina la causa de la muerte y todo eso, pero a los indígenas sí les pueden dar el cuerpo para que lo entierren en territorio indígena. Incluso el indígena, me contaba Dani, que si desea que lo entierren en la casa, lo pueden enterrar en la casa, ¿verdad? Sí. Si el indígena desea que lo entierren en su finca, donde lo trille el ganado, o como quiera, puede hacerlo. Pero anteriormente la tradición era que cuando alguien moría, iban a un lugar sagrado en la montaña, ahí lo envolvían en matas de bijagual hasta que quedaran los huesos, o sea, lo dejaban ahí varios meses, y después lo enterraban en lo que se conoce como una huaca. De hecho, de ahí sale el dicho de que a veces cuando uno guarda algo o así, le dicen que está enhuacando. Es porque a estas personas las enterraban en un hueco con todas sus pertenencias. Si trabajaba en oro, por ejemplo, lo enterraban con oro. Entonces se daba mucho el problema de los huaqueros, que les llamaban. Entonces, dicho esto, procedamos a escuchar estas cuestiones que hasta que se me para el pelo. Les voy a contar la historia del Dínamo, o mejor conocido como el tigre de agua. Cuentan los mayores, que son las personas que tienen todo el conocimiento de historias, todo lo que tiene que ver con mitología bribri. Ellos nos enseñan y nos cuentan las historias cuando somos niños y los vamos a visitar. Y una vez me topé con un señor que me estaba contando la historia del Dínamo. Dice que era un espíritu que salía en un río que se llama Lari, descendía cuando el río empezaba a crecer y bajaba con las cabezas de agua por todo el río Lari, Telire, hasta donde llegaba, y durante mucho tiempo estuvo matando a las personas. ¿Cómo se daban cuenta que era ese espíritu, ese animal? Porque las personas, cuando las encontraban, tenían ciertas características que no realmente dan por una persona que se ahogaba, sino que eran personas que cuando las revisaran en sus cuerpos tenían ciertas incisiones en las rodillas, en las frentes y en los codos, y las revisaban muy bien y estaban sin sangre en su cuerpo, sin ninguna gota. Ese espíritu succionaba toda la sangre y mataba a la persona literalmente la encontraban a la orilla de los ríos. Entonces, durante mucho tiempo esto estuvo sucediendo, y un día las personas mayores, los guías espirituales,
o mejor conocido en español como chamanes, hicieron toda una preparación, purificaron a 2 personas para tenderle una trampa a este animal. Una persona que iba a hacer la carnada para llamar la atención y otra persona que lo iba a matar. Entonces este animal se llevó a la persona para arriba del río Lari en un lugar, y el otro ya lo estaba esperando para matarlo. Cuando lo mataron, lamentablemente las 2 personas perecieron también en esta hazaña, pero hoy en día uno sube a ese lugar y está una gran área de monte, como que si le hubiera caído un rayo a ese lugar y hubiera quemado todo alrededor. Pero eso pasó hace mucho tiempo y todavía existe ese lugar. Amigos, eso que acaban de escuchar es una leyenda bribri, es parte de la mitología de los bribris. Y ahora van a escuchar algo real, algo que le pasó a Justo. Esta sí, si aquella estaba heavy, agárrense para lo que viene. En una ocasión estábamos en la orilla de la laguna de Telire buscando tepezcuinte en una noche, eran como las 9 de la noche, cuando oímos en el paredón que se vino una piedra grandísima y cayó a la laguna. Pero cuando cayó a la laguna oímos ese montón de risas que se oía de gente extraño en la laguna. Entonces ya no salimos a montear, nos quedamos en el campamento y eso fue toda la noche. Nosotros asustados de oír algo extraño que nunca habíamos oído. Eso duró hasta las 2 de la mañana. Cuando ya se hicieron las 2 de la mañana, vimos en el paredón una luz que iba para arriba y gente que iban hablando para arriba, hasta que llegó arriba y se perdió la bulla de la gente que hablaban arriba. Y justo hay que dejar claro que este lugar es largo de la civilización. Sí, es demasiado largo y supuestamente ahí es donde el águila comía a la gente que se llevaba en ese entonces. El águila es una historia bribri. Sí, es una historia aparte de eso, pero ese es el lugar donde el águila comía a la gente. En esa laguna. En esa laguna, así es. Eso fue lo que me pasó en esa laguna. Ahí la tienen, brothers. Ahí la tienen. Esta sí es basada en hechos reales. Buenos días, Ainos Guanacastecos, ya amanecimos aquí, ya dejamos la posada en la que estábamos, salimos bien temprano hacia el río porque tenemos que armar el medio de transporte en el que vamos a salir de aquí. De hecho que ya pasamos varios ríos, por eso las botas suenan llenas de agua. Por dicha la lluvia paró, entonces los ríos no estaban demasiado llenos, que es lo que nos daba miedo ayer. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta construcción. Esta pasada sí está bien salvaje, vean la correntada que tiene ese río. Tenemos que pasar por este tronquito. Amigos, aquí ya estamos a la orilla del río, que es nuestra vía de tránsito, y vamos a fabricar el medio de transporte. Lo que vamos a hacer es construir balsas de bambú. Entonces hay que seleccionar el bambú, luego hay que hacerle unos amarres que ya casi los van a ver, y nos vamos. Aquí tienen a Justo. Justo es el director de la obra, es el que se encarga de dirigir la construcción, y ahí está Pingüi dándole al bambú. Amigos, ya una vez que se va cortando el bambú, tenemos que arrimarlo a la orilla porque la balsa se arma a la pura orilla del río para echarla de una vez. Entonces vamos a llevar las piezas de bambú a la orilla. Ya una vez que se tiene todo el bambú cortado, lo tenemos aquí junto porque hay que cruzarlo al otro lado. Vamos a hacer una cadena para pasarlo al otro lado del río. Que ahí nos cuenta Justo que si hiciéramos la balsa en seco, si lo hiciéramos aquí arriba en tierra, cuando el mecate cae al agua cede, cuando se moja se podría decir que se estira, entonces se afloja la balsa y es un desastre. Entonces vean que todo se hace dentro del río. Aquí va la primera prueba a ver si ese barco no se hunde. Al parecer sí flota. Creo que sí nos vamos a ir hoy. Bichos, ahora sí, aquí están los yates listos esperando por nosotros. Allá está Dani ya montado en el de él. Y ahí tienen el primer capitán, el famoso Pingüi. ¡Todo listo, bichos! ¡Nos vamos! Vean los rápidos de este río. Y así hay hasta abajo. Esto va a ser una aventura, perros.
Vean estos rápidos, bichos. ¡Ah! ¿Qué hice, mono? Ahí los vidrios. Se está poniendo intenso, bichos. Esto es solo para capitanes avanzados. No lo intenten en sus casas. Esta parte se pone bastante heavy, entonces hay que llevarlo al suave porque si no, se nos desarma el yate. Los veo en la meta. No todos los días se baja por los rápidos de un río talamanqueño en un yate de este calibre. Pero qué va, buen yate se jaló justo. Buen yate. Ahí van los novatos, señores. Ahí van los novatos. Amigos, subimos muchísimas horas en la montaña, entonces obviamente tenemos que bajar un montón de horas por el río. Tengo que decir que el paisaje es impresionante. Vamos en medio de la completa naturaleza, árboles por todas partes. Vamos pasando por partes tranquilas como esta en la que estamos en este momento. También pasamos por rápidos, bastante rápidos como los que han visto. Entonces, aprovechando que vamos a durar tantas horas aquí bajando, les quiero contar algo que se me fue por completo contárselos antes y es súper interesante. Aquí les va el dato. Y es que yo me preguntaba, no sé si ustedes se lo preguntarán, ¿cómo hacían con los partos estas personas que viven tan alejados, metidos en la montaña? ¿Cómo hacen? Porque se tienen muchos chiquitos, hay muchos embarazos y de ahí esto está alejado de todo. Entonces me contaban por aquí que si no les da tiempo de salir a la clínica, porque todavía los que viven horas adentro en la montaña todavía pueden salir. Si sienten las cosas a tiempo y salen, se la juegan. Y si no, la mamá le ayuda a la hija con el parto. Pero ojo con esto, aquí viene lo interesante. Y es que cuando una mujer tiene la primera regla, tienen que hacerle un baño en chocolate para purificarla, porque al botar esa sangre, ella es impura. Eso también pasa al nacer. Cuando un bebé nace, tienen que hacerle un baño en chocolate al bebé y a la mamá. Y resulta que cuando la mujer tiene el parto y tiene el bebé y está en la montaña, tiene que esperar a que llegue el agua, que es el guía espiritual, también conocido como chamán, que es como lo conocemos en español más comúnmente. Tiene que esperar a que llegue el agua a hacerle el baño en chocolate y purificarla. Pero mientras pasa eso, ella no puede entrar en la casa. Entonces le arman, por decirlo así, una ranchita o una chocita fuera de la casa. Ya casi les cuento porque aquí se va a poner heavy esta cuestión. Tienen que hacerle una chocita o algo afuera de la casa. Ella no puede entrar porque es impura. Entonces, hasta que pasen 2-3 días y el agua pueda subir a la montaña, hacerle todo el ritual y el baño en chocolate a la mamá y al bebé, entonces ya ahora sí pueden entrar a la casa. Es una parte un poco triste, interesante, pero esas son las creencias de los bribri. Eso es en lo que ellos creen y así es como lo hacen. Se me fue por completo contárselos antes. Son tantísimas cosas que probablemente se me estén yendo algunas, pero es una cultura muy interesante. Amigos, aquí paramos para tener unos 15 minutos de descanso porque ya tenemos horas bajando por ese río. Ya llevamos la espalda quebrada de ir ahí. Vamos a hacer un descansito en una choza que hay por aquí arriba, que es de unos amigos de mis amigos. No sé si en la cámara lo van a ver igual, pero vean el tamaño del río por el que venimos. Este es el río Telire. Amigos, ya se me murieron todos los dispositivos que traía. De hecho que este celular en el que estoy grabando ya se va a morir también, pero no puedo perder estos segundos para enseñarles en dónde estamos. Es una chocita muy bonita aquí en un alto, y aquí este señor que nos está recibiendo nos va a invitar a un buen cafecito porque andamos todos mojados. Nada más imagínense cómo va a caer eso. Nos recibieron con una sopa negra con chicharrón. Está demasiado buena. Amigos, ya finalmente estamos de vuelta en el lugar donde todo empezó. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a vivir la aventura que vivimos? De verdad, fue increíble, a pesar de que ahorita en el último trayecto ya se me murió todo, pero yo creo que ahí alcanzaron a ver todo. Estuvo súper tuanis. Jamás hubiera sido posible sin Dani, sin Justo y sin Félix. Sin ellos
Jamás hubiera sido posible toda esta aventura. Gracias por dejarme entrar a su clan, a sus familias, a sus pueblos, a sus aldeas, a todas las montañas de Talamanca. Por supuesto, si no han visto la primera parte, tienen que irla a ver porque estuvo increíble también. Gracias por apoyar este tipo de videos. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de contenido para seguirles trayendo contenido de este tipo. ¿Algún mensaje que quieran dar? Claro, cuando quieran, acá estamos. Pueden venirnos a visitar y conocer una cultura indígena de Costa Rica y sus tradiciones. Claro, toda la información para venir al proyecto de Dani, que se llama Ditsowowu, va a estar en la descripción como siempre. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Y pura vida.